Desde pequeño siempre escuché las historias sobre el pantano que yacía en las afueras de Hollow Creek. Mis abuelos me hablaban de él con una mezcla de temor y respeto. El pantano de los susurros, lo llamaban, un lugar del que pocos volvían, y los que lo hacían nunca eran los mismos. Por supuesto, de niño esas historias me parecían exageraciones para asustarnos, para evitar que nos adentráramos en sus fétidas aguas, pero ahora, después de lo que ha pasado, sé que todas las advertencias eran ciertas y mucho más de lo que jamás imaginé. Me llamo Jacob y lo que voy a contar sucedió hace exactamente una semana. Mi hermano Peter desapareció. Nadie en el pueblo sabía a dónde había ido, pero yo sí lo sabía. Llevaba meses obsesionado con una leyenda local, el tesoro de los espíritus, una reliquia antigua que, según los cuentos, estaba enterrada en lo más profundo del pantano. Peter siempre fue el más aventurero de los dos, el que no temía desafiar las leyendas ni enfrentarse a lo desconocido. Cuando lo vi por última vez, me dijo que iba a comprobarlo por sí mismo. Fue la última vez que hablamos. 3 días después de su desaparición, algo se rompió dentro de mí. Tenía que ir tras él, no por curiosidad ni por esa estúpida leyenda. Lo hacía porque era mi hermano y no podía dejarlo allá afuera solo. La policía había buscado en los alrededores, pero ninguno se atrevió a ir más allá del borde del pantano. Yo sí lo haría. Así que una noche, armado con una linterna y una mochila ligera, me adentré en el pantano de los susurros. Recuerdo claramente la sensación de cruzar ese límite invisible que separaba el bosque del pantano. La temperatura cayó bruscamente y el aire se volvió denso, casi irrespirable, como si algo invisible tratara de ahogarme antes siquiera de empezar. Mis botas se hundían en el barro y el hedor a agua estancada y descomposición vegetal se hizo más fuerte con cada paso. El miedo comenzaba a arraigarse en mi estómago, pero lo ignoré. Tenía que encontrar a Peter. El silencio del lugar me resultaba inquietante. No se oía ningún animal, ni ranas, ni insectos, nada. Solo el chapoteo de mis pies y el susurro del viento entre los árboles. Pero pronto ese silencio fue roto por un sonido extraño. Un murmullo, suave, distante. Me detuve, tratando de escuchar mejor. Los susurros parecían venir de todas partes, como si el aire mismo hablara en un idioma antiguo y olvidado. «Peter», dije en voz alta, sin esperar respuesta. Mi propia voz se perdió rápidamente en la oscuridad. Seguí caminando, pero algo cambió. Sentía que no estaba solo. Esa sensación de ser observado, de que algo o alguien me seguía en la distancia, crecía con cada paso que daba. Los susurros se hicieron más fuertes y ahora podía distinguir palabras sueltas, fragmentos de frases que no tenían sentido. Parecía que me llamaban, que me invitaban a seguir adelante. Mis pies comenzaron a hundirse más profundamente en el lodo y la neblina que envolvía el pantano se espesó hasta el punto en que apenas podía ver unos metros frente a mí. La linterna, que hasta ese momento me había proporcionado algo de consuelo, parecía inútil contra la densa oscuridad que me rodeaba. Después de caminar durante lo que me parecieron horas, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era el reloj de Peter medio enterrado en el barro. Lo recogí y el pánico se apoderó de mí. Esto no era un simple objeto caído. Peter había estado aquí. Miré a mi alrededor desesperadamente, esperando ver algo que me indicara que mi hermano aún estaba vivo. Pero lo único que vi fue más niebla, más pantano. Grité su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta. De repente, algo llamó mi atención. Un sonido, no muy lejos, como el agua chapoteando. Me giré rápidamente, apuntando con la linterna hacia la dirección del ruido. El haz de luz solo logró perforar la niebla lo suficiente para revelar la silueta de alguien o algo de pie en la distancia.
Mi corazón saltó en mi pecho. «¿Peter?», volví a gritar, con la esperanza de que fuera él. La figura no respondió de inmediato, pero comenzó a moverse lentamente hacia mí. Cuando estuvo más cerca, pude distinguir su rostro, o lo que quedaba de él. Era Pedro, pero algo estaba terriblemente mal. Su piel estaba pálida, como si hubiera estado sumergido en agua durante días. Su cabello goteaba barro y agua, y sus ojos estaban vacíos, completamente desprovistos de vida, de emoción, y entonces sonrió, una sonrisa torcida, antinatural, que no le pertenecía. Algo en su expresión era grotesco, como si alguien hubiera tomado los rasgos de mi hermano y los hubiera deformado en una caricatura macabra. «Jacob», dijo con una voz que no era del todo la suya, mientras seguía avanzando hacia mí. Retrocedí. El miedo me invadía como una marea negra. Lo que tenía delante no era mi hermano, era una sombra, una marioneta controlada por algo mucho más oscuro, mucho más antiguo que cualquier leyenda. Y entonces lo vi. Detrás de Peter, la niebla se arremolinaba, formando una figura que no debería existir. Era alta, más alta que cualquier hombre, y su cuerpo parecía hecho de la misma sustancia que componía el pantano: agua, lodo y oscuridad. Sus ojos brillaban en la niebla, dos orbes incandescentes que me miraban con una intensidad que me congeló el alma. «Ven», susurró la figura, o tal vez fue el propio pantano. No lo sé. Las palabras parecían resonar dentro de mi cabeza. El pánico me golpeó con fuerza. Intenté correr, pero mis pies estaban hundidos en el lodo. Cada vez que tiraba, el pantano me atrapaba más, como si tuviera voluntad propia. Peter, o lo que fuera esa cosa que usaba su cuerpo, seguía acercándose, sus brazos extendidos hacia mí, como si quisiera arrastrarme con él al agua oscura. «No», grité, tratando de deshacerme del lodo que me retenía, pero cuanto más luchaba, más fuerte era el tirón. Sentí algo frío rodear mis piernas, algo que no era barro. Eran manos, cientos de manos invisibles que surgían de las profundidades del pantano, tirando de mí hacia abajo. Los susurros se intensificaron. Podía escuchar palabras claras ahora, como una cacofonía de voces entremezcladas, todas repitiendo lo mismo. «Tú, también, nos perteneces». Mi mente se nubló por el terror. En un último esfuerzo desesperado, logré sacar un pie del lodo y retrocedí, tambaleándome. La figura de Peter se detuvo por un segundo, como si algo lo hubiera contenido. Pensé que tal vez aún quedaba algo de mi hermano dentro de esa cosa, pero luego lo vi. Su sonrisa se torció aún más, y sus ojos, esos ojos vacíos, me miraron fijamente mientras levantaba una mano señalando hacia el pantano. «El pantano siempre reclama lo que es suyo», susurró. De pronto, la figura oscura detrás de Peter comenzó a moverse más rápido. Ya no solo observaba, ahora venía directamente hacia mí. El terror me dio fuerzas y comencé a correr. Mis pies se hundían en el barro, pero la adrenalina me impulsaba. No miré atrás, no podía. Sabía que si lo hacía, esa cosa me atraparía. Corrí, a ciegas, atravesando la niebla y las aguas estancadas. Mi respiración era rápida y entrecortada, y mi corazón latía desbocado en mi pecho. A medida que me alejaba, los susurros se hicieron más distantes, pero nunca desaparecieron del todo. Finalmente, llegué al borde del pantano. El suelo bajo mis pies dejó de ser lodo y se convirtió en tierra firme. Caí de rodillas, jadeando, y al girar la cabeza hacia atrás, vi la neblina cerrándose sobre el pantano. El silencio se cernió sobre el lugar una vez más, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad. El pantano había reclamado a Peter, y casi me había reclamado a mí también. Logré escapar, pero algo dentro de mí se rompió esa noche. Cada vez que cierro los ojos, escucho los susurros. Siento el frío del lodo arrastrándome hacia las profundidades, y en mis sueños veo a Peter, su cuerpo consumido por el pantano, llamándome con esa sonrisa retorcida. Sé que el pantano me espera, paciente, sabiendo que, tarde o temprano, volveré.
porque al final todos le pertenecemos